Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Esta semana hemos visto cómo se daba continuidad a las caídas que veíamos ya a finales de la semana pasada y al final ya en la sesión del viernes parecía que se recuperaba un poquito, incluso que maquillaba la vela semanal que dejaban algunos índices que parecía muy fea. Así que vamos a analizarlo todo ello en la sección de los índices. Veremos también, como os comentaba esta semana, por qué pienso que quizás le puede quedar una última subida muy importante a las bolsas. Lo veremos antes de empezar con los gráficos. También veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana y también esas acciones de la lista top internacional. Así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Vamos al lío. Bueno, pues como os comentaba, esta semana, en mi opinión, creo que todavía le podría quedar una subida importante a las bolsas. Puede que no sea una subida que dure 2-3 meses, pero a lo mejor puede ser una subida muy importante que dure una semana o 2 semanas, muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque si lo unimos con lo que contamos la semana pasada de que el mercado está comprando esas noticias malas para la economía como buenas para las bolsas, es decir, cada vez que salen datos económicos y son negativos, esto la bolsa se lo está tomando bien y estamos viendo subidas en los mercados. ¿Por qué? Porque se piensa que cuanto peor vaya la economía, antes dejaremos de subir los tipos de interés y esto se reflejará de forma positiva en la economía. Lo que no nos damos cuenta es que si se dejan de subir los tipos de interés puede que algo se haya roto de verdad y no vaya bien la economía quizás en los próximos meses. Y lo que se dice que es un soft landing no sea un soft landing y sea una recesión muy dura. Pero bueno, es lo que comentábamos la semana pasada. ¿Por qué pienso que quizás le puede quedar una subida importante? Porque todavía el mercado no ha dado por hecho que hayamos visto la última subida de los tipos de interés. Quizás cuando el mercado ya sea consciente de que hemos visto esa última subida de los tipos de interés, ese techo, quizás en ese momento sea cuando el mercado vea esa última subida. ¿Por qué? Por lo mismo que comentábamos la semana pasada, porque el mercado piensa que cuando se dejen de subir los tipos de interés será cuando la economía empezará a ir mucho mejor porque habrá menos riesgos y simplemente lo que será es la confirmación de que estamos en un momento muy negativo para la economía. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta las próximas decisiones de los tipos de interés en Estados Unidos, a ver qué se nos está contando, porque puede que cuando ya den por hecho que no haya más subidas de los tipos de interés, veamos esa última subida de las bolsas porque llegue el optimismo, pero eso sí, en el más corto plazo. De ahí que os diga que no creo que dure mucho esa última subida, pero puede que sea muy importante y a partir de ahí ya nos demos cuenta, después de esa última subida, de que la situación económica está muy deteriorada y que el soft landing va a ser prácticamente imposible. Mientras tanto, hasta que llegue ese momento, pues podemos seguir un movimiento lateral. Como venimos viendo, vemos semanas de subidas, vemos semanas de caídas, pero luego vemos cómo los índices se mantienen prácticamente en lateral durante varias semanas. Quizás vayan teniendo una tónica un poco más alcista según se acerque esa decisión de los tipos de interés, la que se nos diga que ya no van a subir más los tipos, y ahí veamos esa última subida, pero hasta entonces, como decimos, puede que nos cueste tener una tendencia clara. De ahí la alta volatilidad que estamos viviendo en las últimas semanas con subidas y caídas constantes. Así que bueno, esta es la opinión que tengo, más que por un análisis técnico, simplemente por sentido común de pensar lo que el mercado está queriendo reflejar en las bolsas, y creo que encajaría perfectamente en esa subida en el más corto plazo cuando se anuncie que se dejarán de subir los tipos de interés, que puede que esté muy cerquita, pero a partir de ahí es cuando comience de verdad ya esa importante tendencia bajista que puede acabar desembocando en un pánico en los mercados. Bueno, pues vamos con el análisis de los índices. Vamos a comenzar con el IBEX 35. Lo comentamos la semana pasada, es que era probable que acabásemos viendo una corrección mayor hasta la media móvil de 70 sesiones después de ver el final de la semana pasada cuando comenzaban a entrar con fuerza la oferta y veíamos un volumen bastante importante. Al final veíamos como esta semana nos íbamos hasta la media móvil de 70 sesiones, pero no frenaba y la caída nos pasábamos un poquito de frenada y al final hemos visto cómo ha cerrado, eso sí, muy cerquita de la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, podemos seguir pensando que nos encontramos en ese movimiento lateral que venimos viendo durante los últimos meses en la cotización del IBEX 35, lo que acabamos de comentar. Es decir, hay muchísima volatilidad con subidas y caídas, pero no tenemos ahora mismo una tendencia clara. De momento no se ha roto nada. La importancia de la media móvil de 200 sesiones, que se mantiene muy viva, es decir, nos encontramos muy por encima, además nos encontramos muy cerca de la media móvil de 70 sesiones, y mientras esta sea la imagen que tenemos del IBEX 35, es probable que si llegamos a ver esa decisión de que ya no se van a subir más los tipos de interés y el mercado se lo acaba tomando bien, es cuando pongamos el objetivo, como veíamos en el gráfico semanal, en ese gap que tenemos abierto en la zona de los 9.890 puntos aproximadamente, que está abierto desde febrero de 2020. ¿Dónde llegaría el problema? Pues hombre, si empezamos a perder ya
En el gráfico diario, fijaros la media móvil de 200 sesiones, perdemos la zona de los 9.000 puntos y nos vamos hasta la directriz bajista de más largo plazo, que ahora mismo se encontraría alrededor de los 8.830 puntos. Ahí ya sí que quizás me costaría un poquito pensar que vamos a alcanzar ese gap. Pero mientras nos encontramos en la zona actual, que vemos que es un claro movimiento lateral durante los últimos meses, pues todavía quizás si llega esa noticia positiva aparentemente para la economía, pues puede que veamos esa subida tan importante en el IBEX 35 que nos permita cerrar ese gap que tenemos pendiente. Vamos a seguir con el DAX y vemos una situación muy parecida al IBEX 35. Hemos visto esta semana cómo corregía, vemos cómo se ha frenado esa corrección alrededor de los 15.600 puntos y a partir de ahí la sesión del viernes, fijaros cómo ha rebotado bastante bien, lo que nos hace pensar que quizás esta semana podemos mantenernos al alza. El escollo que podemos tener por el camino es la media móvil de 70 sesiones que podría actuar como resistencia como ya lo ha hecho anteriormente cuando ha repuntado, pero si consigue superarla, nos podríamos ir hasta el gap que tenemos pendiente de cerrar la zona de 16.240 puntos, lo que sería un impulso bastante importante. E incluso ahí, si vemos que no se frena la subida, podríamos pensar que podemos llegar a marcar nuevos máximos en el gráfico. Vamos a echar un ojo también al gráfico semanal y vemos cómo tenemos esa divergencia entre la cotización y el RSI que venimos comentando durante las últimas semanas, pero que no tendría mayor riesgo mientras no perdamos esa zona en la que hemos hecho suelo esta semana, los 15.600 puntos, que es ese suelo de todo el movimiento lateral que venimos viendo desde marzo en su cotización, movimiento lateral con mucha volatilidad, con subidas muy importantes y caídas muy importantes, pero que se mantiene ahí la cotización sobre la zona de los 15.600 puntos. Vamos a seguir con el Dow Jones y aquí también vemos la misma situación que veíamos en el IBEX y en el DAX. Vemos cómo comenzamos la semana con caídas importantes, pero al llegar a esa media móvil de 70 sesiones se ha frenado la corrección y al final de la semana vemos cómo se ha recuperado bastante bien la cotización del Dow Jones. Mientras se mantenga sobre la media móvil de 70 sesiones, podemos pensar que nos podemos mantener al alza. La clave esta semana donde va a estar en ver si continúa el impulso y supera la zona de 34.900 puntos. Eso podría hacer que la cotización pueda mantenerse al alza, incluso volver a marcar esos máximos que veíamos en el mes de julio, pero debemos ir con bastante cuidado porque va a ser totalmente clave que nos mantengamos sobre esa media móvil de 70 sesiones. ¿Qué tenemos en el gráfico semanal? Pues también fijaros cómo vemos como al final de la semana ha maquillado bastante la vela roja que podía haber dejado, que hubiera sido muy pero que muy negativa. Vemos como esta semana el volumen ha sido muy bajito, al igual que la semana pasada que el volumen fue también bastante bajo. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver si ya comenzado el mes de septiembre, ya bien entrado, vemos a ver si empieza a entrar volumen ya de nuevo en el mercado y eso hace que se vuelvan a impulsar las bolsas de nuevo. Seguimos con el Nasdaq y fijaros lo que comentábamos la semana pasada, que decíamos una situación muy parecida a la que teníamos, que vamos a ver ahora en el SP500. Podríamos estar formando un hombro, cabeza y hombro. ¿Dónde estaba la clave? Mantenernos sobre la zona de los 15.185 puntos, que es donde podría estar el techo de los dos hombros. Y fijaros cómo decíamos que si llegaba la corrección debíamos mantenernos sobre esa zona. Y fijaros que llegó hasta ella en la sesión del jueves y a partir de ahí vemos cómo ya no vimos nuevas caídas. Es decir, la cotización empezó a rebotar de forma muy tímida, pero es buena señal. ¿Por qué? Porque lo que era una antigua resistencia ahora la está consolidando como soporte. Y esto que nos invita a pensar que podríamos mantenernos en alza para volver a esa zona de máximos, lo que cuadraría con lo que hemos comentado antes de que si ya anuncian que no va a haber más subidas de tipos de interés, que las bolsas se lo tomen muy bien y veamos esa última subida muy importante en las bolsas. Vamos a verlo también en el gráfico semanal y fijaros que la vuelta desde los mínimos que veíamos hace un par de semanas está siendo bastante importante. Esta semana se ha tomado un descansito, pero fijaros que con muy poquito volumen, por lo tanto vamos a ver si se mantiene al alza. Fijaros cómo teníamos una divergencia también entre la cotización y el RSI, fijaros por aquí, pero esa divergencia no corría mayor riesgo mientras viésemos que se mantenía esa zona de los 14.600 puntos aproximadamente, que es donde podría estar el comienzo de esa subida en la que se formó la divergencia. De momento se mantiene, así que vamos a pensar que se mantiene al alza en el gráfico. Continuamos con el SP500 y la misma situación que en el Nasdaq. Veíamos aquí que podía estar formando un hombro, aquí la cabeza y aquí el segundo hombro. Vimos cómo rompía el alza y decíamos que esta semana era totalmente clave no volver por debajo de la zona de los 4.450 puntos. Lo veníamos comentando en todos los análisis diarios, que había que vigilar muy de cerca esa zona. Fijaros cómo se fue hasta ahí en la sesión del jueves y del miércoles, pero ya empezamos a rebotar en la última parte de la sesión de esta semana, lo que ha sido muy positivo y que también nos invita a pensar que podemos mantenernos al alza para dar continuidad a esa
tendencia alcista en el más corto plazo que podría haber comenzado a mitad de agosto. En el gráfico semanal que tenemos, pues fijaros, esa zona, los 4.330 puntos aproximadamente, actuó como soporte, que era ese máximo que teníamos en agosto del 2022, estuvo como soporte a mitad de agosto, a partir de ahí hemos comenzado a rebotar, por lo tanto, muy buena señal, antigua resistencia, nuevo soporte, totalmente clave, que nos mantengamos al alza. El mayor peligro, ¿dónde estaba? En ese hombro cabeza hombro, porque era muy bajista, y ahora ya podemos pensar que lo hemos dejado a un lado y nos podemos mantener al alza. Vamos a seguir con el VIX. Y fijaros cómo hablábamos que podíamos estar viendo un posible suelo redondeado, pero al llegar hasta la media móvil de 200 sesiones ha entrado de nuevo la corrección en la cotización del VIX y hemos visto cómo ha caído de nuevo hasta ese soporte que teníamos en la zona de los 12,70. Esta semana ha rebotado con esas caídas que veíamos a principios de la semana, pero al llegar a la zona de la media móvil de 70 sesiones ha vuelto a corregir de nuevo. Esto que nos invita a pensar que podemos estar tranquilos de momento y mientras no supere esa media móvil de 70 sesiones puede que no veamos caídas más importantes y nos empecemos a recuperar de las caídas que venimos viendo en las últimas 2 semanas. Seguimos con el Brent y fijaros cómo ya rompió la semana pasada ese movimiento lateral que veníamos viendo entre la zona de los 87 y la zona de los 70 dólares y ahora quizás lo que podemos esperar es una corrección en algún momento. ¿Dónde podríamos irnos si llega esa corrección? Pues evidentemente si antes la zona de 87 dólares actuaba como resistencia, ahora podría actuar como soporte, por lo tanto no habría que descartar volver hasta esta zona y a partir de aquí repuntar de nuevo para buscar nuevos máximos crecientes. El objetivo en la zona de 98,51, que sería la siguiente resistencia clara que tenemos en el gráfico del petróleo. El gas natural, pues vemos como quizás en el más corto plazo podemos estar dentro de una tendencia bajista, pero todo ello dentro de ese movimiento lateral que tenemos entre la zona de los 3,08 y los 2,41. Vimos que se chocó la última vez que repuntó un poquito hasta la media móvil de 70 sesiones, no consiguió superarla, lo que dio continuidad a que viésemos nuevas caídas. Ahora todo apunta a que podríamos volver quizás hasta la zona de los 2,40 en la cotización del gas natural. Pero como ya comentamos, estos dos materias primas, tanto el Brent como el gas natural, las analizamos para tener en cuenta qué puede acabar pasando con la inflación. Vemos como el Brent está aumentando de forma importante su precio, mientras que el gas natural se está estabilizando. Quizás la subida más fuerte que podemos esperar de la inflación pueda llegar con la subida del Brent y también con una subida importante del gas natural que se produciría si superamos la zona de los 3,09. Ahí afectaría de forma importante a la inflación y esto se acabaría reflejando en los posibles datos económicos que veamos a futuro. Vamos con el penúltimo de los activos que solemos analizar y es el oro. Veníamos comentando que estábamos dentro de una tendencia bajista, tenemos una clara directriz bajista en el gráfico, fijaros, y esta semana la ha respetado muy bien. La sesión del lunes veíamos cómo hacía techo de nuevo en esa directriz bajista y de nuevo ha dado continuidad a la corrección. Ahora podríamos pensar que va a continuar la tendencia bajista, lo único que tenemos la media móvil de 200 sesiones muy cerquita de la zona actual, los 1909, que podría actuar como soporte. Hay que vigilarla porque si la pierde, ¿dónde nos iríamos? A marcar un nuevo mínimo decreciente por debajo de la zona de los 1900-1890 dólares aproximadamente. Si se mantiene sobre la media de 200, pues cabría la oportunidad de ver un repunte y romper la directriz bajista y dar un giro en la tendencia que venimos viendo desde el mes de mayo. Pero de momento está respetando muy bien la dirección bajista y nos hace pensar que podremos continuar cayendo y la señal definitiva sería perder esa media móvil de 200 sesiones. Y vamos con el índice del dólar, que es un índice que ya decíamos que lo analizamos porque quizás nos adelanta quizás que pueda acabar pasando en las bolsas, porque cuando el índice del dólar se mantiene al alza, luego al final acabamos viendo correcciones en los mercados. Y fijaros cómo desde el mes de marzo habíamos visto una tendencia claramente bajista que ahora se ha roto clarísimamente, que ha consolidado como soporte la antigua directriz bajista, también como soporte la media móvil de 200 sesiones y desde ya ha vuelto a repuntar con bastante fuerza. Ahora nos encontramos muy cerca de la zona de sobrecompra, estamos ahí por encima de los 70 en el RSI y por lo tanto pues no habría que descartar que veamos una corrección antes o después. Quizás le podría quedar un poquito más de repunte al alza para irnos a los máximos que veíamos en el mes de marzo y al llegar a esa zona sea cuando veamos una corrección, pero cuidado porque si luego después de la corrección le acompaña una subida importante, puede que sea ya el momento definitivo en que las bolsas vean caídas más fuertes. Por lo tanto, pues quizás esta corrección de la que estamos hablando es la que podría coincidir con la subida importante en las bolsas, pero posteriormente, si vemos que repunta al alza por encima de la zona de los 105,81, sea cuando empecemos a ver un nuevo mercado bajista, una clara tendencia bajista en los índices.
Bueno, vamos a seguir con vuestra sección, que es la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Esta es la lista de las acciones que tenemos apuntadas y vamos a comenzar por la primera de ellas, que es Acciona. Fijaros, como decíamos, que estábamos en un soporte muy importante, la zona de los 123 euros, y que quizás desde ahí deberíamos ver un rebote. Fijaros cómo de momento el rebote llegó justamente hasta el techo de la directriz bajista, que venimos viendo clarísimamente en los últimos meses, pero ahora ya en las últimas sesiones está intentando quizás romper al alza esa directriz bajista. Eso sería muy buena señal, y quizás ahora el primer objetivo le podríamos marcar en la zona de los 135 si vemos que se consolida por encima de esa directriz bajista. Además, en esa zona también podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Si vemos que esta semana de nuevo comienzan las caídas, mucho cuidado, porque daríamos continuidad y acabaríamos perdiendo ese soporte que tenemos los 123. Pero de momento podemos ser algo optimistas, porque hemos visto al final de la semana cómo ha intentado romper esa directriz, y además lo ha hecho con un volumen más importante de las anteriores caídas con las que estábamos viendo en su cotización. Vamos con el gráfico del Banco Santander, que vemos que se ha deteriorado bastante después de perder esa media móvil de 70 sesiones, que decíamos que era clave que se mantuviese sobre ella para mantener esa subida en el gráfico. Y fijaros cómo la perdió ya en la sesión del miércoles y nos hemos ido hasta el soporte que tenemos en la zona de los 3,34 en el gráfico. A partir de ahí ya hemos visto la sesión del viernes, una vela claramente alcista que nos invita a pensar que vamos a ver un rebote. La duda, ¿dónde está? En la continuidad que va a tener este rebote, lo que se puede alargar. ¿Por qué? Porque tenemos ahora la media móvil de 70 sesiones como resistencia y no como soporte. Si ahora la supera, sería una señal muy importante de fortaleza, y creo que la subida podría ser muy importante para volver a los máximos que veíamos en julio. Pero si ahora la consolida como resistencia, mucho cuidado, porque podríamos continuar cayendo e irnos hasta la media móvil de 200 sesiones, que como vimos ya en junio y en mayo actuó como soporte. La media móvil de 200 sesiones, yo pensaría que es la última bala que tenemos para mantenernos al alza, para mantener la tendencia alcista que venimos viendo durante los últimos meses. Fijaros el gráfico semanal, lo que comentábamos la semana pasada o la última vez que analizamos el Banco Santander. Veíamos una clara tendencia bajista de muy largo plazo en el gráfico. Fijaros, donde vemos que el techo de ese canal bajista estaba alrededor de la zona de los 4,34 y la parte baja estaba alrededor del euro. Quizás si ahora vemos que se deteriora la actual tendencia alcista en el medio plazo, podemos decir, puede que vayamos a buscar de nuevo la parte baja quizás dentro de un año, 2 años o incluso unos meses, cuando llegue la parte más negativa del mercado. Pero si por el contrario vemos que ahora empieza a repuntar, supera esa media móvil de 70 sesiones del gráfico diario y volvemos a atacar la zona de máximos, puede que sea para volver a ese techo del canal bajista que se encuentra en la zona de los 4,34. Por lo tanto, pues bueno, creo que hay que vigilar muy de cerca su cotización en el gráfico diario, sobre todo porque es donde va a estar ahora mismo la clave. Si pierde la media de 200 sesiones, creo que se pondría muy pero que muy feo, y ya me costaría mucho pensar que vamos a volver a la parte alta, y quizás la tendencia va a ser para alcanzar ese objetivo muy cerca de la zona del euro. De momento, como decimos, vamos a pensar que va a superar la zona de la media móvil de 70 sesiones, que ha sido una ruptura, un falso, y que podemos repuntar con fuerza al alta. Seguimos con la cotización de Endesa, que venimos viendo como desde el mes de agosto, pero está dentro de un movimiento lateral en su cotización alrededor de la media móvil de 70 sesiones, fijaros. Y esta semana hemos visto como al final, la sesión del jueves, veíamos un repunte bastante importante, se mantenía de nuevo por la media de 70 sesiones, y la clave ahora va a estar en superar la zona de los 19,39 aproximadamente. Si supera esa zona, podría ser para volver a ese techo que tenemos en la zona de los 19,94, 20 euros aproximadamente. Aquí pues tendríamos que analizarla de nuevo y ver si tiene la fortaleza suficiente para mantenernos al alza. Si llegamos ahí, lo más normal sería ver una corrección, mejor hasta la zona de los 19,40 aproximadamente, y a partir de ahí, si vemos que se mantiene sobre ella y la anterior resistencia ahora actúa como soporte, podríamos buscar un máximo creciente en el gráfico. Así que bueno, este es el planteamiento que podríamos tener ahora mismo en la cotización de Endesa. Seguimos con Indra. ¿Y qué decíamos en Indra? Cuando estábamos por aquí decíamos que teníamos una clara divergencia entre la cotización y el RSI, que nos hacía pensar que quizás podríamos ver una corrección. Fijaos que primero vimos un movimiento lateral y luego vimos una corrección. Sí que es verdad que decíamos que podíamos llegar hasta la media móvil de 70 sesiones, pero fijaros cómo no llegó hasta ella, ya hemos vuelto a repuntar de nuevo y ahora estamos marcando un nuevo máximo creciente a cierre en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, ahora podríamos pensar que nos podemos mantener al alza en su cotización. ¿Por qué? Pues porque no tenemos claramente ninguna resistencia por delante. Fijaros, estamos ahora en una zona que claramente no tenemos ningún techo por encima. ¿Dónde está el problema?
que ahora veamos una corrección y se empieza a frenar. ¿Por qué? Porque formaríamos una divergencia en el gráfico semanal entre la cotización y el RSI, y eso ya serían palabras mayores y eso podría desencadenar el final de toda la tendencia alcista. Pero en el corto plazo, si vemos que esta semana se mantiene al alza y continúa con el impulso y nos olvidamos de la divergencia en el gráfico semanal, podríamos continuar manteniéndose al alza, podríamos decir, de forma tranquila. Continuamos con Repsol, donde poníamos el objetivo después de superar esa resistencia a los 14,14 en la zona de los 15,10. Fijaros cómo llegar a los 14,80 vimos una corrección, pero se ha recuperado muy bien en el gráfico. Vimos una subida importante en la sesión del viernes, olvidándonos de que quizás podríamos formar una divergencia, porque no la estamos formando de momento. Por lo tanto, creo que podemos irnos esta semana hasta ese objetivo que tenemos los 15,10. Ahí, pues sí es verdad que podríamos ver una corrección, quizá la corrección podría llegar de nuevo a la zona de 14,50, incluso un poquito más arriba, 14,70, donde se frenó en la sesión del lunes, pero lo está haciendo muy bien. Si el precio del petróleo sigue manteniéndose al alza, ya vemos cómo Repsol le acompaña, y si se mantiene al alza puede que sea para que veamos nuevos máximos en la cotización de Repsol por encima de la zona de los 15,10. De momento, pues no tenemos señales de debilidad, de que podamos empezar a ver caídas, de momento hasta que no alcancemos ese objetivo en la zona de los 15,10. Ahí ya es cuando debemos analizar hasta dónde podría llegar esa posible corrección, si se mantiene donde nosotros esperamos y para que posteriormente podamos continuar con las subidas. Y vamos a seguir con CaixaBank. Fijaros que cuando perdió la media de 70 sesiones decíamos que el siguiente objetivo, la siguiente zona de soporte estaría en la media de 200 sesiones. Fijaros que cayó hasta ella en la sesión del jueves y la sesión del viernes ya empezamos a rebotar para cerrar la semana por encima de la media móvil de 200 sesiones. ¿Qué nos hace pensar? Pues que bueno, casi una corrección más importante para quizás hacer saltar algún que otro stop loss y a partir de ahí, si vemos que se mantiene sobre la media de 200 sesiones, volver a repuntar de nuevo. ¿Dónde está la clave ahora mismo? Pues puede que el impulso en el primer momento llegue fácilmente hasta la zona de los 3,70, que es donde se encuentra la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que anteriormente había actuado como soporte, por lo tanto, ahora será totalmente clave que la supere, porque si no la supera podría actuar como resistencia y ojo porque eso sería la confirmación de una nueva tendencia bajista y el posterior impulso sea la baja para perder la media móvil de 200 sesiones. ¿Qué pasaría si ahora repuntamos al alza y superan la media 70? Que lo que hemos tenido aquí ha sido una ruptura en falso y que puede que el impulso posterior sea bastante más fuerte y nos vayamos a buscar nuevos máximos crecientes en el gráfico. Seguimos con Telefónica, semana de muchísima volatilidad en su cotización que al final ha hecho que la semana no acabe del todo mal. La pega, ¿dónde podría estar? Pues que quizás podríamos estar formando una divergencia ahora mismo entre su cotización, fijaros, y el RSI. Por lo tanto, totalmente clave ahora mismo que nos mantengamos al alza. Fijaros cómo ha cerrado justamente la zona de los 3,84, que era la zona que teníamos marcada como resistencia, porque la antigua zona de soporte, fijaros, por lo tanto vamos a ver si esta semana se mantiene sobre ella, si superamos los máximos que veíamos el miércoles y si lo hace, puede que sea para volver a la zona de los 4 euros y seguir marcando nuevos máximos en el gráfico. A partir de esa zona, pues bueno, ya podríamos marcar nuevos objetivos para arriba, alrededor de los 4,08, fijaros como tenemos otra zona importante de resistencia en el gráfico, pero yo creo que si ahora consiguen mantenerse sobre la zona de los 3,85 ya puede que sea una señal muy importante de fortaleza, incluso la subida que venga posteriormente sea también bastante importante y así también nos podamos olvidar de esa posible divergencia que estaríamos viendo ahora mismo en el gráfico diario. Y vamos con la cotización de Urbas, que ha vuelto a hacer una de las suyas. Es una cotización que siempre está corrigiendo, fijaros, siempre está cayendo prácticamente. Es un total aburrimiento, pero de vez en cuando pues pega un subidón, que es lo que ha pasado a finales de la semana pasada y principios de esta semana. Fijaros cómo desde los mínimos que marcábamos a la sesión del 30 de agosto hasta los máximos, la subida fue del 56%, donde se fue hasta la media móvil de 70 sesiones. Lo hace siempre que rebota, fijaros, se va hasta ella y ahora pues no ha sido menos. ¿Cuál es el problema? Pues que vemos un rebote así muy importante y luego continuamos cayendo. ¿Dónde podríamos pensar que algo está cambiando? Pues quizás si supera la media de 70 sesiones y conseguimos mantenernos por encima de la zona de los 0,005, quizás podemos pensar en una subida más importante y poner el objetivo ahora en la media móvil de 200 sesiones, que quizás coincidiría con la siguiente zona clara que tenemos de resistencia, los 0,0067. Pero de momento tendencia bajista clara en el medio largo plazo. Fijaros que el volumen ha sido muy alto. Con la subida que hemos visto,
Por lo tanto, bueno, vamos a pensar si vemos esta subida con ese volumen y eso sería una señal de fortaleza de que podemos alcanzar ese objetivo en la media móvil de 200 sesiones, que estaría muy cerca de esa resistencia, los 0,0067, que vemos que esta semana continúa corrigiendo y se va apagando otra vez toda la subida con muy poquito volumen, pues puede que sea para dar continuidad en las próximas semanas a la caída, como veíamos en otras ocasiones en su cotización. Vamos con Sunrun, que vemos una clarísima tendencia bajista también en el gráfico, donde la media de 200 y la media de 70 actúan como resistencia las dos. Es una acción que, bueno, si cogemos el impulso justamente cuando se va a marchar a ese objetivo, la media de 70, la media de 200, pues nos da buenos resultados, pero también podemos entrar justamente cuando comience una también tendencia bajista en el más corto plazo, como vemos en muchos impulsos. Ahora, ¿qué estamos viendo? Pues que el último impulso se ha quedado en la zona de los 16,18, que era una zona que, fijaros, anteriormente había actuado como soporte y ahora ha actuado como resistencia. Por lo tanto, esto nos hace pensar que si esta semana perdemos la zona de los 13,55, podríamos irnos a buscar nuevos mínimos decrecientes importantes en el gráfico para continuar hacia la tendencia bajista y que este no ha sido un impulso para buscar esa media móvil de 70 sesiones. Ahí es donde estaría el riesgo. Imaginaros que entramos por aquí viendo este repunte pensando que nos vamos a la media de 70 o incluso la media de 200, como veíamos en el mes de julio, pero vemos que empieza a corregir de nuevo y vuelve a caer. Pues este no sería el impulso que nos marcaría la subida hasta esos objetivos. Ahí es donde está el riesgo de estas acciones. Seguimos con Carnival y decíamos la última vez que analizábamos que podríamos irnos a buscar la media móvil de 70 sesiones y a partir de ella es cuando deberíamos ver un nuevo impulso. Si se mantenía sobre la media de 70 sesiones sería muy buena señal, nos daría como soporte y podríamos mantenernos al alza. Pero fijaros cómo lo que hemos visto esta semana es que ha perdido la media móvil de 70 sesiones. Sí que es verdad que se encuentra muy cerquita de ella y que debemos vigilarla. Porque si vemos, creo que ahora mismo está justo en el límite, si vemos que vuelve a repuntar y superar la media de 70, puede que sea para buscar los máximos que veíamos en julio, pero si vemos que se va alejando de ella, el objetivo clarísimamente va a estar en la media móvil de 200 sesiones, que se encuentra en los 13,61 y que además coincidiría con esos mínimos que veíamos en junio de este año. Y vamos con la última de las acciones, que es Sandial Growers. Fijaros, lo vemos muy bien en el gráfico semanal, cómo podría estar formando un posible suelo redondeado. Eso es muy buena señal, porque fijaros que el techo de ese suelo redondeado podría estar en la zona de los $9. Estamos en los dos, es decir, es una subida muy fuerte. Pero debemos ir con calma, porque son acciones muy peligrosas, al igual que veíamos anteriormente con Urbas. La verdad que no tiene la misma pinta, evidentemente, pero son acciones que hoy te dan una de cal, mañana una de arena. Fijaros cómo desde el mes de junio vemos una tendencia alcista clarísima, ha superado la media móvil 70 sesiones, la considera como soporte y cuando ha consolidado se ha ido hasta la media de 200 sesiones. Ahora pues parece que le está gustando superarla, sí que es verdad que está entrando bastante volumen en su cotización y eso siempre es positivo. Ahora, pues si vemos que no consigue superarla, podríamos volver hasta la media 70 sesiones, quizás ese rango de movimiento entre la media 70 y la media 200 cada vez sea menor y cuando se produzca la ruptura es cuando veamos el movimiento más claro en el gráfico. ¿Qué es al alza? Pues cuidado porque las subidas podrían empezar a ser más importantes. En el gráfico, fijaros, nos podríamos ir hasta la siguiente zona clara de resistencia, los 2,42 aproximadamente, pero si pierde la media móvil de 70 sesiones sería para desactivar toda la subida que venimos viendo desde junio y podríamos caer hasta los mínimos también que veíamos en junio. Hay que tener en cuenta que el Sandial Grower está dentro del sector del cannabis y es un sector que sanitariamente y no está muy bien visto para la sociedad en general, pero es un sector del que si se le sabe sacar partido se recaudan muchos impuestos. Entonces, si tenemos en cuenta que nos podemos encontrar una recesión muy importante en las economías en los próximos años, quizás puede que legalizar este tipo de negocios sea una salida para recaudar más impuestos y hacer frente a una situación económica muy adversa. Tenerlo en cuenta porque esto no es para nada descartable que acabe pasando. Ahora lo tenemos en Estados Unidos, pero no es de extrañar que esto también acabe llegando a Europa. Quizás países que están muy endeudados van a tener que hacer frente a una crisis muy importante. Mejor una salida sea legalizarlo para recaudar impuestos y tener mayores ingresos para hacer frente a esa situación tan adversa. Y sin duda, si esto llega a pasar, todas estas acciones que están dentro de este sector pueden llegar a ver una subida muy importante en las bolsas, quizás cuando en los mercados estemos viendo caídas muy importantes.
Bien, pues vamos con la lista top internacional donde tenemos esas 30 acciones que a mí me gustaría tener en cartera en un momento de pánico en los mercados. Un momento de pánico que todavía estamos muy lejos de él. Vamos a analizar 5 de estas 30 acciones que se encuentran en una situación más interesante que otras y vamos a recordar esa zona objetivo que tenemos puesto para quizás incorporarlas a la cartera si llegasen hasta ella en una zona, en un momento de pánico, como decimos, en los mercados. Comenzamos por Apple. ¿Por qué analizamos Apple? Pues que ha dado muchísimo de qué hablar esta semana, hemos visto caídas muy importantes, pero creo que las caídas más importantes en Apple habían llegado en el mes de julio, donde no se había hablado tanto de que estaba cayendo tanto. Quizás que se hable tanto de que veamos esas caídas tan importantes sea para hacer pensar que quizás esté haciendo que muchos inversores estén saliendo y quizás quede una última subida y en esa última subida sea cuando deje atrapados algunos inversores porque pensarán que no han entrado, que se la han perdido, aquí empezarán a comprar y es donde se distribuyan todas las acciones que se han comprado por aquí. Por lo tanto, pues bueno, si nos fijamos en el gráfico, era más peligroso hace unas semanas cuando perdíamos la zona 278, que fijamos que una zona clarísima resistencia, ahora debería actuar como soporte y no lo hizo, vimos cómo se recuperó y ahora simplemente lo que hemos vuelto a ver es cómo se ha cerrado esta semana en la zona de los 178, podría estar manteniéndola o consolidándola como soporte para ver ese repunte, como decimos, en su cotización. Fijaros la jugada que hemos visto en el gráfico. Aquí vemos caídas. Y en estas caídas no hace tanto ruido esa caída. Luego nos empezamos a recuperar. Y aquí, cuando ya empezamos a ver que se recupera, empezamos a ver caídas de nuevo. Y ahora es cuando hace el ruido de que caen mucho las acciones de Apple. ¿Por qué? Quizás aquí quieren que suelten para perderse esa última subida, como decíamos, porque no lo hicieron por aquí. Y quizás hubieran quitado la mitad de la caída y todas estas semanas de agonía donde pintaba bastante peor. Ahora, pues bueno, al final de semana ha decorado bastante bien y podemos, como digo, si se mantiene sobre la zona actual, pensar en un nuevo impulso al alza. Zona objetivo en el gráfico, los $30 a un 83 con 16% desde la zona actual. Continuamos con Coca-Cola. Pinta fea su situación ahora mismo. Vemos como la media 70 había actuado como soporte en los últimos meses y ahora la ha perdido. Fijaros como cuando la perdió en el mes de septiembre también vimos caídas muy importantes. Por lo tanto, ahora cuidado porque si no se frena la caída podríamos irnos a buscar la media móvil de 200 sesiones. El lo está haciendo con un volumen muy importante y además es muy significativo que una acción como la de Coca-Cola vea este tipo de caídas. ¿Por qué? Porque quizás es un valor defensivo y es uno de esos valores que cuando vemos una situación económica adversa se deben, entre comillas, comportar mejor, pero también acaban cayendo. Y que la cotización de Coca-Cola vea este tipo de caídas, pues la verdad que empieza a ser un poquito peligroso y quizás hace pensar que la economía o la situación económica se está deteriorando y la situación de las bolsas también se puede empezar a deteriorar antes o después. Zona objetivo, los $30, también un 48,57% de la zona actual. Seguimos con Heineken, también pinta regular porque hemos perdido esa media móvil de 200 sesiones esta semana, pero fijaros que lo hemos hecho con muy poquito volumen. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar? Que puede haber sido una ruptura en falso. Si ha sido una ruptura en falso, ¿para qué va a ser? Para irnos a repuntar con mucha fuerza y cerrar el gap que dejó abierto en la semana del 24 de julio, lo que sería una subida muy importante. ¿Eso significa que nos vamos a mantener al alza en el medio plazo? No, eso puede ser simplemente para dar continuidad a las caídas que podríamos estar viendo desde mayo, donde ya estamos viendo que se están formando máximos y mínimos decrecientes en su cotización. La zona objetivo que tenemos en el gráfico, vamos a verla, está en los $40, un 54,02% de la zona actual. Vamos a seguir con Louis Vuitton. Teníamos una divergencia clarísima entre la cotización y el RSI y decíamos que se podía poner mucho más feo si perdía la zona de los $770. Y fijaros que esta semana, después de estar varias semanas ahí luchando por mantenerse sobre esa zona, esta semana la ha perdido y ha perdido la media de 70 y lo ha hecho con mucho volumen. Aquí ha habido una soltada muy, pero que muy importante en su cotización. Y ojo, porque si ahora no vemos ese rebote que, como os decía antes, estamos esperando en las bolsas, puede que las caídas sean mucho más fuertes y nos vayamos a buscar la zona de los 612, donde podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. No habrá que descartar que quizás viéramos un rebote de nuevo hasta la zona de los 771 para consolidarla como resistencia, pero cuidado porque yo creo que ahora ya después de estas caídas con tanto volumen, aunque veamos un rebote, también podría llegar incluso, fijaros, por aquí, a la zona de los 825, quizás en las dos zonas objetivo que tendríamos en caso de ver ese rebote,
puede que no sea para seguir con la tendencia alcista que acompaña este valor desde hace tantos años atrás, sino que sea la zona donde comience una nueva tendencia bajista en el medio largo plazo. Zona objetivo de Louis Vuitton, $150 a un 79,73% de la zona actual. Y vamos con la última de las acciones, que es McDonald's. Tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI y decíamos que quizás la zona que debíamos vigilar para no dar mayor importancia a esa divergencia era la zona de los $282 aproximadamente. Fijaros como esta semana la ha perdido, se ha mantenido por debajo, aunque ya lo veníamos haciendo en las anteriores semanas. Lo bueno que esta vela que ha dejado la semana quizás sea un poco positiva, podemos pensar que no es tan fea y podemos darnos la vuelta ahora, pero cuidado porque me cuesta pensar que vamos a marcar los máximos crecientes y va a desactivar esa divergencia. Por lo tanto, cuidado porque esa divergencia puede que ya esté activa y aunque veamos un rebote, puede que posteriormente empecemos a ver caídas muy importantes para acabar con toda la tendencia alcista que venimos viendo en la cotización de McDonald's. Zona objetivo en el gráfico, los $85,50 a un 69,38% de la zona actual. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Creo que en resumen o en conclusión podemos sacar que quizás hemos visto una corrección estas 2 últimas semanas, pero puede que ahora veamos un nuevo impulso. Como ya sabréis, el 20 de septiembre viene una nueva decisión de los tipos de interés en Estados Unidos y puede que ahí se vean las cartas claras. ¿Por qué? Porque quizás ya los datos económicos son feos, bastante feos. Además, también se está viendo cómo está repuntando la inflación. Por lo tanto, ponemos la situación en que la inflación está repuntando un poquito, los datos económicos son feos. ¿Contra qué se va a enfrentar la Fed? No saber si puede seguir subiendo o no los tipos de interés, porque como le siga subiendo puede que cree una bomba atómica, pero si no le sube puede que quizás la inflación acabe disparándose. Por lo tanto, en mi opinión, creo que se van a mantener sin seguir subiendo los tipos de interés. Van a seguir dando una patada hacia adelante porque yo creo que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. Y al final, aunque la inflación veamos un repunte quizás de cara a final de año, como ya hemos comentado en anteriores vídeos, si entra una recesión importante, al final la inflación se la acaba cargando. Incluso puede que ahí es cuando empecemos a ver una deflación y sea una bajada real de los precios. Así que quizás cuando nos vayamos acercando a que ya se vea más claro que no se van a seguir subiendo los tipos de interés es cuando veamos esa última subida, pero cuando ya quede claro que no se van a subir porque se ha roto algo en la economía, es cuando comencemos esa tendencia bajista en los mercados, que en mi opinión creo que puede ser bastante dañina porque puede acabar siendo muy rápida, muy peligrosa y que al final deje atrapados a muchísimos inversores. Por eso es muy importante saber hasta dónde podemos llegar con nuestras inversiones y no arriesgar más de lo que no nos gustaría perder. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Como os decía, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Recordaos como siempre que no ha sido ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente ha sido opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.